anarquistas. Está hablando de la anarquía que reina en Ajá, la exactamente. producción. Sí, o sea, es que son dos cosas muy diferentes. Los anarquistas son una corriente del pensamiento, también del siglo XIX, que surgieron también frente al pensamiento socialista. Y la anarquía que reina en la producción se refiere a la dinámica que siguió la producción capitalista una vez que la economía se fue expandiendo. La anarquía se refiere a un eh, conflicto de intereses entre los propios capitalistas por el control de los mercados. A eso se refiere. Entonces no es a los anarquistas, ¿eh? Eso es otra cosa. Perdón. Por favor, Sí, adelante. sí. Y bueno, con el paso del tiempo hubo un cambio de ideas y de las concepciones que tuvo la sociedad, porque, y también del Estado, porque antes eran muy tradicionales o lo que conocemos como conservadores. Y bueno, terminaron tomándose como irracionales. El mundo estaba prácticamente dominado por prejuicios, que eran pues las ideas anteriores, y lo único que era aceptable para concebir el pasado era desecharlo, o sea, era que eso prácticamente no servía en las ideas que se estaban renovando. Y cuando se toma un punto de vista diferente, se apunta hacia una nueva razón, que es la verdad, la justicia y la igualdad, que éstas pretendían predominar en la creación del nuevo Estado o en la concepción del Estado. Y pues dentro de esto aparecieron ideas burguesas que comenzaron a tomar el reino de la razón. Y la justicia tomó un cuerpo de justicia burguesa, la igualdad se redujo a igualdad burguesa frente a la ley, y ahí nos menciona cuando aparece también el contrato social de Jean Rousseau. Y pues bueno, dice que pedía pisar el terreno de la realidad en que se convirtió la República Democrática Burguesa. O sea, ya prácticamente la burguesía había absorbido a lo anterior, al estado de la razón y todas esas cosas que mencionaba. Y también dice que la nobleza feudal y la burguesía tenían un papel de cierta forma antagónico y que era representado por el resto de la sociedad, y se mantenía en pie el antagonismo general entre explotadores y explotados. O sea que era la clase de ricos holgazanes y de los pobres que trabajaban. También nos mencionaba que había algo muy importante que se llamaba estado racional, que se define como el sentido común, y el estado de la razón quebró. En ese momento el contrato social tomó un cuerpo en la época de terror. Ahí sí no entendí muy bien a qué se refería, profe. Como que tuve duda en que en cuanto La, que el la, contrato social tomó un cuerpo en la época de terror. el contrato social se refiere a la obra de Juan Jacobo Rousseau, Sí, exactamente. ¿verdad? Y que es, digamos, el contrato que el pacto que se establece entre todos los miembros de la sociedad para poder volver al orden y poder vivir en paz. Y que, pues en el caso concreto, pues es la constitución de un Estado. Y se Sí, refiere obviamente a la época del terror, cuando los burgueses llevaron al rey a la guillotina, le cortaron la cabeza y se armó un caos en Francia, ¿no? Pero ok. que mostraban en ese tiempo que pues esos nobles que gobernaban no gobernaban porque tenían sangre azul, sino eran igual que todos los demás. ¿Sí? Sí, sí. A Ok. eso se refiere. Sí, porque, bueno, en el contrato social de Rousseau, según tengo entendido, dice que es un documento que se supone que todos estamos inmersos a que no podemos faltar a ciertas reglas y normas dentro de una sociedad para que en esta haya paz, ¿no? Uh -huh. Es a lo que se refiere, que es algo que Sí. tenemos implícito.
Sí. Y bueno, dice que después fue cambiando poco a poco, o sea, fue un proceso un poco largo, la parte de la propiedad de las ventas, que dice que los pequeños campesinos también tenían el derecho y claramente podían vender a los señores poderosos si ellos quisieran adquirir a su propiedad pequeña. Y el pago de contado fue normalizándose según Carlyle, me parece que era, y Ujú. dice que era el único y último eslabón que enlazaba a la sociedad en ese momento, que fue el pago de contado. Y bueno, en cuanto al comercio, se fue degenerando cada vez más hacia una estafa. Pasaron varias cosas durante este proceso. Uno de ellos fue la opresión violenta que se dio el puesto a la corrupción y la espada como la principal palanca de poder social, sustituida por el dinero. La prostitución se desarrolló en proporciones inauditas, el modo capitalista y el antagonismo de la burguesía, además del proletariado, se habían desarrollado de una manera muy lenta o muy poca. La industria inglesa había nacido recientemente, o sea, ha comenzado su apogeo y la industria francesa no era reconocida todavía. Ya después nos habla un poco del materialismo, en donde hubo diferentes partes. Por ejemplo, el materialismo alemán, el idealismo alemán, perdón, lo llevó necesariamente al materialismo, pero no fue así que este materialismo era puramente metafísico y mecánico del siglo XVIII. Este materialismo moderno se ve en la historia del proceso de la humanidad y sus leyes dinámicas es misión meramente suya de descubrir. Y pues bueno, ya por último, en todas las sociedades se observa que la distribución de productos y la división social de hombres en clases o estamentos es determinada por lo que la sociedad produce y cómo lo produce, o sea, de qué forma. Y también era importante definirlo en cuanto al medio en el que se realizaba el cambio de productos y las causas de los cambios sociales de las revoluciones políticas. No, ahí no se debían de buscar cabezas ni hombres en la idea de que ellos forjen la verdad eterna o la justicia eterna, sino las transformaciones que operaban en el modo de producción y de cambio. Bueno, eso es lo que yo entendía de lo que leímos, bueno, de lo que leí yo de las páginas. De ahí nada más llegaste hasta la página 230, ¿no? Sí. Aquí quizás, gracias, Jonathan, ¿eres? ¿O David? David. Jonathan. David. Bueno, ¿estás dos veces conectado, Jonathan? Eh, sí, profe, es que tengo dificultades. Digamos ¿Y que estaba conectada con la computadora, pero el audio se va pésimo. Mm, Y aquí en mi celular está pésimo la pantalla. no, mira, qué curioso. Digo, no sabía que se podía hacer eso. Sí, yo Bueno, tampoco sabía. bueno, aquí nada más quisiera decir que hace falta un poco, pues, partir de darle un poco de orden a todo lo que estabas exponiendo, ¿no? Porque yo lo que les decía en la clase pasada es de que desde el principio nos dice cuál va a ser el contenido de la lectura y qué es lo que va a desarrollar. Y entonces, cuando dice que el socialismo moderno es en primer término por su contenido fruto y reflejo de la inteligencia, pues es la primera parte donde nos va a hablar, por ejemplo, que eh, en a partir del desarrollo del pensamiento del siglo XVIII, todo lo que sucede, todo lo que está en el entorno,
va a ser sometido al juicio de la razón. Digo, esa frase, ¿no? De que todo va a ser sometido al juicio de la razón, nos indica una cosa, ¿verdad? Que el pensamiento que predominaba antes del siglo XVIII, pues era un pensamiento que no se sometía al juicio de la razón, sino que solamente predominaba una visión teológica del mundo, ¿no? Entonces, este pensamiento del siglo XVIII, pues va a romper con toda esa tradición, ¿no? De explicar el mundo a partir de las visiones teológicas y va a abrir paso al desarrollo del pensamiento. Y un pensamiento que es sometido, que todo somete al juicio de la razón, por sí mismo se convierte en un pensamiento racionalista, ¿no? Entonces podríamos decir que todo el fenómeno del pensamiento del siglo XVIII, perdón, es un pensamiento racionalista que es provocado por un movimiento cultural que es conocido como la Ilustración y el enciclopedismo, ¿no? Cuyos principales exponentes, pues obviamente son los pensadores que ustedes leyeron en el curso de Doctrinas Políticas 1, ¿no? Como Rousseau, John Locke, por ejemplo, Voltaire o Thomas Hobbes, ¿verdad? Que van a desarrollar un pensamiento racionalista y que todo va a estar sometido al juicio de la razón. ¿De dónde surgió este pensamiento? Pues obviamente de las críticas a la forma de pensamiento teológico que predominaba en el siglo XVII, XVII, XVI, XV, ¿no? O sea, aquí lo que quiero que ustedes comprendan es que para el desarrollo del pensamiento necesita encontrarse el elemento al cual se contraponen. Y en este sentido, el racionalismo abre paso al desarrollo de un nuevo pensamiento. Y este pensamiento que racional del siglo XVIII, que proviene de la Ilustración y del enciclopedismo, es el que va a abrir paso, ¿verdad?, al desarrollo de la Revolución Francesa, porque de ahí van a surgir las ideas de cómo organizar al nuevo orden social que están haciendo, ¿verdad? Creo que todos ustedes saben que Montesquieu, John Locke son los pensadores que construyeron las ideas de la división de los poderes del Estado, ¿no? Que antes de ellos, pues había un Estado absolutista que estaba en manos exclusivamente de los reyes y que este pensamiento de Rousseau, de Montesquieu y de John Locke, pues es el que va a empezar a nutrir las ideas que fueron base para la formación del Estado en Francia a partir de la Revolución de 1789, ¿no? De ahí va a surgir la idea de un poder dividido en tres o cuatro, como lo sostenía John Locke. Pero, ¿por qué es importante remitirnos recurrentemente a la Revolución y a las ideas del siglo XVIII y en particular a esta visión racionalista? Porque eso es lo que va a marcar un parteaguas en el desarrollo del pensamiento, pero que también va a tener un impacto en la Revolución de Francia de 1789.
finales del siglo XVIII, y que de ahí va a surgir una nueva forma de Estado, que es el Estado que va a predominar prácticamente hasta nuestros días. Pero ese Estado que surgió de la Revolución Francesa, como lo dijo el compañero hace rato, es el Estado que va a reemplazar a la monarquía, pero también que va a colocar a una clase social, podríamos decir, como representante del conjunto de toda la sociedad. Esa clase social que nació con la Revolución Francesa es la clase burguesa, ¿no? Pero tener claridad de que es un Estado que surge del desarrollo del pensamiento racionalista del siglo XVIII, que impone una nueva forma de Estado, pues por sí mismo, dice, va a radicalizar el desarrollo del pensamiento, porque rápidamente los pensadores que surgen se van a dar cuenta de que hoy ese Estado que está surgiendo con la revolución, nuevamente es un Estado de una clase social como lo fue el Estado absolutista, que estaba en manos de la nobleza, que lo único que cambió fue que ahora ese nuevo Estado va a estar en manos de una clase social que es la burguesía. O sea, nuevamente una minoría reemplaza a otra minoría. Se toma el poder del Estado y lo ejerce a nombre de toda la sociedad. Y eso mismo va a hacer que se radicalice el pensamiento. ¿En qué sentido se va a radicalizar? En que va a empezar a cuestionar las formas de organización que el Estado burgués va a tener, ¿verdad? Porque, digo, las críticas, o perdón, ¿de dónde surge el pensamiento utópico? Bueno, aquí el autor pone como antecedentes la época de la Reforma y las guerras campesinas en Alemania, donde se van a desarrollar una tendencia anabaptista, dice, o sea, el anabaptismo significaba los rebautizados, partidarios de una secta religiosa que surgió en Alemania y los Países Bajos, o sea, Holanda, Bélgica, en el siglo XVI, donde los miembros de esas sectas llamaban anabaptistas a aquellos que exigían un segundo bautismo a una edad consciente. En las guerras campesinas del siglo XVI, los anabaptistas, entre los cuales predominaban los campesinos, artesanos y pequeños comerciantes, se acercaban a la más revolucionaria del movimiento encabezado por Tomás Münzer, ¿no? Y por otro lado, en los Levellers, estos sublevaciones revolucionarias de clases incipientes que había durante la Revolución Francesa, encabezados por Babeuf, que estos se llamaban así porque eran representantes de intereses de los pobres de las ciudades y del campo en los periodos de las revoluciones burguesas en el siglo XVII. O sea, estos dos casos nos los menciona el autor porque aún adentro de la Iglesia Católica había quienes consideraban que pues debía haber un segundo bautismo para que realmente asumiera el bautismo una persona cuando ya tuviera uso de razón y no que lo bautizaran antes de tenerlo, ¿no? Que cuestionaba un poco el funcionamiento de la Iglesia Católica, ¿no? Y a lo mejor podría relacionarse también con lo que ustedes debieron haber leído en Doctrinas 1 de las reformas protestantes, de la reforma protestante, ¿no? Donde hubo dos exponentes, Juan Calvino y Martín Lutero, ¿verdad?
que cuestionaron el funcionamiento de la Iglesia Católica y debilitaron su poder. Y por otro lado, el surgimiento de estos movimientos de los Diggers o los Levellers, ¿verdad? Que pues cuestionaban pues la marginación en la que vivían grandes sectores de la sociedad. O sea, ya había críticos al sistema capitalista, aunque no fueran muy conocidos como los pensadores del siglo XIX, pero esos son los antecedentes para el surgimiento de pensadores utopistas como Saint-Simon, Fourier, Owen, que proponían alternativas de organización a este viejo orden social, perdón, a este nuevo orden social que estaba surgiendo, pero que estaba provocando el surgimiento de grandes sectores de la población marginada de la vida económica y de los recursos que generaba la sociedad capitalista. Entonces, aquí lo que quisiera que vieran, más que concentrarnos en detalles de la lectura, es que las críticas al desarrollo de la moderna sociedad y al pensamiento, pues son paralelas, se van dando paralelas al antagonismo que se va construyendo entre la nueva clase social dominante, que es la burguesía, y el proletariado. ¿Sí? O sea, el antagonismo se va dando de manera paralela al desarrollo del pensamiento. Y luego, ¿de dónde proviene el antagonismo? Pues obviamente el antagonismo proviene de las contradicciones que existen dentro de la sociedad capitalista entre la burguesía y el proletariado, que todavía no alcanza a desarrollarse plenamente, sino hasta mediados del siglo XIX, cuando ya la industria, el comercio se van expandiendo por todo el mundo europeo y se van polarizando los intereses entre ambas clases sociales. Entonces aquí podemos decir, por ejemplo, que los filósofos franceses del siglo XVIII abrieron el camino a la Revolución Francesa, pero también abrieron el camino al desarrollo del pensamiento racionalista y que pusieron en el centro como un único juez existente a la razón como instrumento para explicar los fenómenos que provocaba el desarrollo de esta nueva sociedad. Entonces, lo que buscaba este pensamiento era instaurar el estado racional, una sociedad ajustada a la razón, y cuando contradecía a la razón eterna, debía ser desechado sin piedad, y por esa razón, ¿verdad? La razón, esa razón eterna, no era más que el sentido común idealizado de los hombres del Estado llano, precisamente porque en aquel entonces se estaba convirtiendo en una nueva clase social que estaba asumiendo el poder del Estado en la sociedad francesa. Por eso dice aquí la lectura que la Revolución Francesa puso en obra esta sociedad racional y este estado de la razón. El estado de la razón, pues obviamente el estado burgués, el estado democrático, con división de poderes, ¿verdad? Y digamos que el estado de la razón se había quebrado completamente
cuando, digamos que la revolución impide que la clase obrera incida en la organización del Estado y que se materializa cuando Napoleón Bonaparte impone una monarquía o un imperio despótico frente a la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que me gustaría es que viéramos cómo este pensamiento racionalista va imponiendo paulatinamente una forma nueva de organización del Estado, que es la República, pero que paralelamente se van desarrollando otro pensamiento, que es este pensamiento utópico, que observa que las instituciones sociales y políticas instauradas por el triunfo de la razón resultaron ser, pues, solamente como lo dice aquí, resultaron ser unas tristes y decepcionantes caricaturas. Solo faltaban los hombres que pusieran de relieve el desengaño y que surgieran en los primeros años del siglo XIX. En 1802 vinieron a la luz las cartas ginembrinas de Saint-Simon y en 1808 publicó Fourier su primera obra, aunque las bases de su teoría databan ya de 1799. Y el 1 de enero de 1800, Robert Owen se hizo cargo de la dirección de la empresa New Lanark. O sea, ya a principios del siglo XIX empezaba a hacer cuestionamientos del pensamiento utópico de las instituciones sociales que nacieron con la Revolución Francesa. ¿Sí? En ese periodo, como lo podríamos deducir aquí, estamos hablando de principios del siglo XIX, el modo capitalista de producción y con él el antagonismo entre burgueses y proletarios se había desarrollado todavía muy poco. O sea, todavía no se veían las contradicciones entre ambos clases sociales y por tanto el pensamiento tampoco se podía desarrollar tan rápidamente. Dice aquí, la gran industria que en Inglaterra acababa de nacer era todavía desconocida en Francia. Y solo la gran industria desarrollada de una parte de los conflictos que transformaban en su necesidad imperiosa la subversión del modo de producción y la eliminación de su carácter capitalista, ¿no? Entonces, aquí en esta parte lo que creo que es importante destacar es que aunque ya había críticas al desarrollo del capitalismo, todavía el capitalismo no estaba plenamente desarrollado y quizás a eso se deba que los utopistas no tuvieron un espacio amplio para poder entender la dinámica que seguía la sociedad capitalista, pero que ya se veían el antagonismo entre los burgueses y los proletarios, ¿verdad? Entonces, esto lo digo simplemente para entender que a lo mejor lo que Fourier, Owen y Saint-Simon pudieron observar fue apenas el inicio de las contradicciones en el desarrollo económico del capitalismo y que todavía no podían observar el antagonismo que se iba a generar años más tarde cuando el desarrollo capitalista permitiera la configuración
de las dos clases sociales que iban a entrar en pugna en el proceso siguiente, ¿verdad? Y en este sentido, sus ideas, ¿verdad? Por ejemplo, la de Saint-Simon, de que la ciencia y la industria unidas por un nuevo lazo religioso, por un nuevo cristianismo, lo dice entre comillas, místico, rigurosamente jerárquico, estaba llamado a restaurar la unidad de las ideas religiosas rota desde la Reforma protestante. Pero la ciencia, dicen, eran los sabios académicos y la industria eran en primer término los burgueses activos y los fabricantes, los comerciantes, los banqueros. Y aunque esta burguesía había de transformarse en una especie de funcionario público, de hombres de confianza de toda la sociedad, siempre conservarían frente a los obreros su posición autoritaria y económicamente privilegiada. Entonces, como ven ustedes, Saint-Simon pues pensaba que la ciencia y la industria debían estar unidas para hacer un nuevo lazo religioso, es decir, un nuevo cristianismo, lo dice entre comillas, reemplazar a la religión. Entonces, su visión, pues obviamente se ubicaba en el plano de lo que, pues, la posición que él mismo jugaba dentro de la sociedad. Sin embargo, dice que Saint-Simon sienta ya en las bases ginebrinas, o sea, su texto, la tesis de que todos los hombres deben trabajar. En la misma obra se expresa ya la idea de que el reinado del terror era el gobierno de las masas desposeídas. Eh, entonces, pues podría decirse que sí veía críticamente el desarrollo del capitalismo, pero tenía temor de que las masas tuvieran el control del poder y por tanto, por eso proponía que fuera la ciencia y la industria los que tenían que gobernar el mundo, ¿no? Y bueno, el caso de Fourier, ¿no? Que pues él eh, planteaba, era, pues dice aquí, una crítica ingeniosa, auténticamente francesa, pero por ello profunda de las condiciones sociales existentes. Eh, Él toma por la palabra burguesía a sus enunciados profetas de antes y a sus interesados aduladores que después de la revolución pone al desnudo despiadadamente la miseria material y moral del mundo burgués y lo compara con las promesas fascinadoras de los viejos enciclopedistas, con su imagen de una sociedad en la que solo reinara la razón, de una civilización que haría felices a todos los hombres y de una ilimitada perfectibilidad humana. Sin embargo, desmascaran las brillantes frases de los ideólogos burgueses de la época. Demuestra cómo esas frases altisonantes responden por todas partes a la más cruel de las realidades y vuelca sobre este ruidoso fiasco de la fraseología una sátira mordaz. Fourier no es solo un crítico, su espíritu siempre jovial hace de él un satírico, uno de los más grandes satíricos de todos los tiempos. La especulación criminal que se desató con el reflujo de la ola revolucionaria y el espíritu mezquino del comercio francés en aquellos años. Para él, la civilización se mueve en un círculo vicioso, en un ciclo de contradicciones que están reproduciendo constantemente sin acatar a superarlas, consiguiendo de continuo a contrario precisamente de lo que quiere o pretexta
querer conseguir, y así nos encontramos, por ejemplo, con que en la civilización la pobreza brota de la misma abundancia. Como se ve, Fourier maneja la dialéctica con la misma maestría que su contemporáneo Hegel. Frente a lo que se llena, pone de relieve con igual dialéctica que toda la historia tiene su vertiente ascensional, mas también su ladera descendente, y proyecta esta concepción sobre el futuro de la humanidad, ¿no? Mientras el huracán de la Revolución barría el suelo de Francia, en Inglaterra se desarrollaba un proceso revolucionario tranquilo, pero no por ello menos poderoso. Era obviamente la revolución industrial, y ahí es donde aparece Robert Owen, que asimilaba las enseñanzas de los filósofos materialistas del siglo XVIII, según los cuales el carácter del hombre es de una parte producto de la organización innata y de otro el fruto de las circunstancias que rodean al hombre durante su vida. La mayoría de los hombres de su clase no veían en la revolución industrial más que caos, confusión, una ocasión propicia para pescar en río revuelto y enriquecerse. Owen vio en ellos el terreno adecuado para poner en práctica su tesis favorita, introduciendo orden en el caos, ¿no? Aplicar políticamente su teoría en la fábrica de hilados de algodón de Llanard en Escocia, que tenía alrededor de 2.500 trabajadores, la mayoría de ellos muy desmoralizados, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a construir su idea de cómo organizar el sistema de colonias, ¿verdad? Y además aplicando algunos criterios como los que ya habíamos comentado en la clase anterior, respecto a mejorar los salarios de los obreros, a establecer mecanismos para la educación de los niños y sobre todo su propuesta central, que era el sistema de colonias. ¿Sí? Y bueno, respecto a estos tres pensadores, creo que vale la pena nada más acotar que se trata de explicar cómo estos tres pensadores son fruto también del desarrollo del pensamiento filosófico del siglo XIX, hasta llegar, por ejemplo, al tema de cómo va a surgir el pensamiento científico del marxismo, del socialismo científico. Digo, porque quiero repetir, ¿no? El socialismo utópico surge de críticas al desarrollo del pensamiento filosófico del siglo XVIII, del pensamiento liberal. Pero el socialismo científico es una continuación y una ruptura con todo el pensamiento utopista y con todo el pensamiento liberal del siglo XVIII. Sí, compañeros, es continuidad y es ruptura al mismo tiempo. Es ruptura porque es un nuevo pensamiento, pero que este nuevo pensamiento no se podía haber desarrollado si no se hubiese desarrollado el pensamiento utópico, y este pensamiento utópico no se hubiese desarrollado si no hubiese habido un desarrollo del pensamiento filosófico liberal del siglo XIX, y que es resultado del desarrollo de ese pensamiento racionalista del siglo XIX.
¿Sí me explico, jóvenes? O sea que primero obviamente no pudo realizarse, ¿no? No te escuché, David. Que uno dependía del otro, o sea, era necesario que primero se desarrollara el primero para después separarse y perfeccionarse, ¿no? O sea, se va desarrollando el pensamiento, pero se va desarrollando a través de críticas a la vieja forma de pensamiento, ¿no? Lisette, ¿Qué pasó, profe? ¿sí me estoy dando a explicar o no? Sí, profe, sí ¿Sí? está muy completo lo que está comentando. ¿Me podrías decir qué dije, Lisette? Pues estaba hablando sobre los pensadores que era el socialismo, lo que cada uno de ellos daban, pensamientos, y a base de esos tres pensamientos de ellos es lo que fue antes del socialismo, algo así dijo del siglo, no me acuerdo qué siglo dijo. Sí. Hablaba sobre esos tres pensadores y daban como su criterio, ¿no? Que hoy Sí. en día pues, ya sabemos. Bueno, pero que el socialismo científico es una continuidad, desarrollo y ruptura del mismo pensamiento racionalista que surgió en el siglo XVIII. ¿Quieres decir algo, Salvador? Perdón. Bueno, Profesor, sí, vale. podríamos decir que, bueno, este modo podría ser un tanto irracional, ya que, pues sí se basaba como que, ¿cómo le digo? En sociedades ideales, ¿no? O sea, ellos, pues sí, van a pensar, obviamente, de manera positiva, pero creo que era un tanto irracional, ¿no? Pese a las condiciones que se vivían en esta época. Pues podríamos decir que es continuidad del pensamiento racionalista, ¿verdad? Pero que en la medida en que la sociedad no tiene todavía la madurez, acuérdense, les dije, el pensamiento utópico pues, se desarrolló a principios del siglo XIX. Y a principios del siglo XIX, según lo que hemos leído hasta ahorita, todavía la revolución industrial no estaba plenamente desarrollada, ¿verdad? Sino que solamente había, digamos, algunos indicios de lo que estaba provocando la revolución industrial. Mientras en Francia la revolución barría con todo lo que existente en ese tiempo, en Inglaterra la revolución industrial apenas empezaba. Entonces podríamos decir que todavía no tenían esos pensadores frente a sí, no podían observar las contradicciones que se estaban llevando a cabo dentro de la sociedad capitalista, ¿verdad? Por tanto, no podían entender claramente lo que sucedía. Y a lo mejor, digo, el pensamiento socialista científico que se va a desarrollar a partir de la década de 1840, ya va a tener otro escenario, ¿verdad? Porque ya hay las contradicciones de la sociedad capitalista ya han aflorado. Ya hay una clase obrera claramente desarrollada, ya hay una clase burguesa claramente confrontada en sus intereses con los trabajadores. Recuerden lo que veíamos desde el carácter capitalista de las manufacturas, ¿no? Donde pues, los niños, las mujeres eran explotados en las minas, ¿no? Ya estaban surgiendo trabajadores que estaban sujetos a una explotación del trabajo. No era lo mismo 1840 que 1802, ¿verdad? Habían pasado 40 años, ya la sociedad había cambiado, ya había dos clases sociales claramente confrontadas. Entonces el marxismo
como pensamiento va a tener un escenario distinto para el desarrollo de sus ideas. ¿Sí? Los utopistas no tuvieron ese escenario, sino apenas estaban viendo el desmoronamiento de la sociedad absolutista, de el sistema feudal, ¿verdad? Y ese escenario era el que les permitía reflexionar sobre lo que veían. Estaban viendo el desmoronamiento del Estado monárquico y estaban viendo el surgimiento de la nueva república, ¿verdad? Estaban en un proceso complejo, mientras que también en Inglaterra la revolución industrial empezaba a abrirse paso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el racionalismo del siglo XVIII sí fue la base para el cuestionamiento del viejo orden, pero también ese racionalismo propició el surgimiento de pensadores que también cuestionaron el nuevo orden social que estaba surgiendo. Unos de manera superficial, si quieren, como los utopistas, y otros como Marx y Engels, que lo van a cuestionar de una manera más profunda. Entonces, si quieren, como ya son las 9:51, ahí le dejamos y la próxima sesión empezamos de aquí para adelante para ver estrictamente cuál es el aporte del pensamiento marxista al desarrollo del socialismo científico. ¿Les parece, jóvenes? Sí, pues, ¿qué, profe? Disculpe, es que se me cortó un poco el internet y no lo escuché. Bueno, los veo el próximo lunes. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, profesor, gracias. Gracias. Hasta luego. Chale.